Pendientes del conflicto en Ucrania, de Oriente Medio, de las elecciones en Estados Unidos, llega el momento del análisis de los expertos. Hoy tenemos con nosotros a Jesús López Almejo, investigador de CONACYT México, que está con nosotros de nuevo en Nuevos Televisión. ¿Qué tal? Buenas, Jesús. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Igualmente, encantados de tenerte por aquí con muchos temas encima de la mesa. Si te parece, empezamos por Oriente Medio. Después del ataque de Israel del pasado sábado, de la madrugada del viernes al sábado, se sabe que Netanyahu quiere posponer la boda de su hijo, mientras dice que han dejado a Irán sin defensas aéreas. Irán dice que no, que tienen capacidad para producir misiles balísticos. Vemos que la tensión sigue escalando en Oriente Medio. ¿Hacia dónde? ¿Hasta dónde crees que vamos a llegar, Jesús? Sí, el tema tiene sus complejidades y con algunos matices me parece que podríamos entenderlo mejor. Pero antes que nada, mi querido Sergio, quiero enviar mi abrazo solidario para todos los afectados de Valencia. También mi solidaridad con la gente de Castilla-La Mancha, Murcia, Málaga, Albacete y toda la gente que está sufriendo por la Dana ahí en España. Mi abrazo solidario y con mucho cariño. Mira, Irán e Israel en este momento están viendo el vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo, en una situación muy compleja en la que pueden parar y dejarlo todo en el nivel del discurso, sin hacerse más daño y sin escalar. Y ambos habrán quedado, Netanyahu por un lado y el régimen ayatollah en Irán, habrán quedado, digamos, tablas, como decimos en México, porque ya los dos se demostraron que sí se atreven a atacarse, aunque con cálculos bastante importantes de no tocarse respectivamente a la población civil y evitar una escalada, pero justamente esa otra parte es la que los hace también verse como fracasados. Fracasado Irán porque no ha logrado disuadir a Israel de seguir asesinando impunemente a la gente en la franja de Gaza, el genocidio en curso prácticamente con la complicidad de Estados Unidos y de la Unión Europea no se ha podido detener e Irán no metió el suficiente poder de fuego ni las suficientes estrategias militares para orillar a Israel a detener lo que está pasando en la franja de Gaza. Y en el caso del Líbano, pues mira, no, perdió la capacidad total de disuasión. Por el contrario, Israel, lejos de atemorizarse por los ataques de Irán, pues ha metido el acelerador al punto de que incluso llegó ya a una operación terrestre, eliminando prácticamente a toda la cúpula tradicional histórica del Hezbollah, esta que empezó el movimiento en 1983, rebelándose contra Estados Unidos y expulsando a Israel también del Líbano hasta el año 2000, 2001. Y bueno, pues incluso ha fallado tanto la capacidad disuasiva de Irán contra Israel que pues hasta se atrevió Israel a atacarle directamente, sobrevolando, dicen ellos, los espacios arbitrariamente de Siria y de Irak, porque aparentemente Jordania y Arabia no habrían dado, en este caso, no habrían dado permiso para sobrevolar su espacio aéreo. Pero por otro lado, Israel también ha fracasado en disuadir a Irán. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que Irán ya le ha atacado en dos ocasiones, una muy telegrafiada, la del 13 de abril del año 2024, pero la del 1 de octubre sí le hizo sentir bastante preocupación por la afectación de por lo menos 3 bases militares y la incapacidad de los sistemas de las baterías antiaéreas israelíes que tanto presumían frente al Hezbollah y frente al Hamas, pero cuando Irán elevó a 2 decibeles el nivel de sus ataques con su sistema balístico, pues vimos que ni el domo de hierro, ni la onda de David, ni Arrow sirvieron para detener, aunque después ellos salieron a decir que habían detenido hasta el 90%, la verdad es que en varios videos de diferentes fuentes se nota la capacidad iraní para penetrar con facilidad el espacio aéreo de Israel. Sin embargo, aquí es donde se podrían detener y decir, bueno, pues estamos tablas, ni uno pudo disuadir al otro, ni viceversa, o al contrario, se disuadieron tanto que fueron tan cuidadosos porque históricamente, Sergio, han vivido en una especie de guerra fría. La guerra fría, pues ya sabemos que consiste en que dos potencias que se pueden eliminar mutuamente evitan activar este mecanismo llamado MAT de la destrucción mutua asegurada. Y aunque todavía Irán sigue replicando la estrategia israelí de la disuasión opaca, la opacidad es una política en donde no se reconoce que se tienen armas nucleares, pero al mismo tiempo tampoco se niega, y entonces técnicamente pudiéramos estar ante el fenómeno que solo los servicios de inteligencia lo puedan saber si Irán tiene armas nucleares, por lo menos 1 o 2, 3 o 4 o 10, y que sepa Israel que así es y por lo tanto son cuidadosos.
quizás, Sergio, para salvar un poco la cara, el único ganador en este momento pueda ser Joe Biden, en el sentido de que la industria, el complejo militar industrial de Estados Unidos se ha estado renovando, se ha estado fortaleciendo, y las grandes corporaciones que se dedican tanto a la producción como a la comercialización de armamentos, pues han revitalizado y han visto cómo el valor de sus acciones que cotizan en las bolsas, pues se ha ido para arriba, como el incremento de las ventas. Por otro lado, y con eso cerraría, digamos, esta primera idea, el caso de acercándose las elecciones, Joe Biden habría podido vender la idea de que disuadió por primera vez en lo que va del conflicto, bueno, sobre todo de octubre de 2023 a octubre de 2024, de que disuadió por primera vez a Israel de no atacar, por ejemplo, bases nucleares o bases petroleras en Irán para no afectar ni la economía mundial, sobre todo la economía estadounidense acercándose a las elecciones, y que no encareció con ello la cadena de suministros. Y por otro lado, también decir, pues te estamos salvando el pellejo por la capacidad que puede tener Irán para dañarte en serio si se lo propone, Sergio. Pues Jesús, precisamente hablando de las elecciones en Estados Unidos, un Joe Biden que por cierto también ha metido la pata en las últimas horas, vemos cómo se eleva la tensión entre los candidatos, Trump y Kamala Harris, cada vez con golpes más directos, más contundentes. Ayer Kamala llevaba a cabo este discurso en el IPSE, Donald Trump con esta metedura de pata sobre los puertorriqueños. Las encuestas dicen que la cosa está muy reñida. Jesús, quiero saber cómo lo ves tú, ¿quién es el favorito para ti en estos momentos? Sí, el sitio 538, un proyecto de ABC News, que es el concentrador de encuestas, el que promedia los distintos resultados, tanto los pro un partido contra ese partido, es decir, los promedios, dice que efectivamente en el voto popular están en el empate técnico, por ahí con 1.7 puntos porcentuales por encima aparece Kamala Harris. Y por el otro lado, bueno, pues cuando uno revisa las encuestas, los sondeos, Sergio, en materia del Congreso, y también en materia del Senado, efectivamente están en el empate técnico. Parece que un 46% más o menos ahí se cierran las preferencias electorales. Algo que quizás pudiera hacer la diferencia, Sergio, es que cuando tú revisas en estos promedios de encuestas, la imagen favorable o desfavorable que tiene cada uno de ellos, Trump tiene, yo vengo siguiendo este proyecto, digamos, de concentrador de encuestas desde hace por lo menos unos 10 años, y Trump maneja unos niveles de aprobación y de rechazo muy similares a los de hace, por ejemplo, 8 años, que rondan entre el 42 y el 43% en cuanto a su imagen favorable, pero muy alto en cuanto a su imagen desfavorable, 52, 53%. En el caso de Kamala Harris, quizás porque sea una nueva contrincante que está aspirando a la presidencia, aparece como un 46% de desaprobación, pero solamente, un 46% de aprobación, 3 puntos porcentuales más que Trump, pero menos en cuanto a la desaprobación, una imagen desfavorable del 47%. Esto nos dice algo muy importante, que Trump tiene pues literalmente un voto duro muy, muy fijo, que difícilmente se mueve, y Trump tendría que ir directamente por los indecisos. Pero tú lo dices bien, estas meteduras de pata que pareciera que se autosabotea, porque cuando más necesita ir, sobre todo consiguiendo electores en estados clave, justamente ahí es donde van y pues solos se autosabotean ante, además hay que decirlo, una candidata muy débil, que si la presionan tantito, Kamala Harris, pues también se cae a pedazos. Pero en el grupo de Trump, el grupo de asesores de Trump, parece ser que pretenden asegurar a los que ya están seguros en lugar de ir por los indecisos. En el caso de Kamala Harris, por ejemplo, que no tiene nada seguro por estar justamente en el empate técnico y por estar en el voto popular. Recordemos que Hillary Clinton, cuando fue candidata contrincante de Trump, las encuestadoras también le daban una ventaja muy alta en el voto popular, pero al final terminó perdiendo los estados clave. Recordarle a la gente que en Estados Unidos tienen un sistema medio extraño. El colegio electoral lo definen, digamos, con electores en cada uno de los estados, y que un candidato cuando gana una elección en un estado termina llevándose todos los electores de ese colegio electoral de cada estado. Y entonces hay lo que se conoce como los estados péndulo, aquellos que una elección votan por un partido y la siguiente elección votan hacia el otro partido y lo terminan definiendo unos pocos miles. Iowa, Pensilvania,
Georgia también. Entonces, esto que se conoce como el Snow Belt, en donde dependiendo quién se acerca y quién conquista más a la población, puede darle la diferencia a todo el país, porque estados como por ejemplo Texas, históricamente votan al partido republicano, y desde hace unas 3 décadas en California se vota al partido demócrata. Sin embargo, me parece que todo está pues por definirse en este fin de semana. Ya el proceso electoral empezó, la gente ya empezó a votar anticipadamente, que se puede hacer también, pero el grueso, la masa, digamos, de electores vota este primer martes, en donde me parece, Sergio, que lo único que sí es seguro es un conflicto electoral, porque incluso cuando vemos estas concentradoras de encuestas en los swing states, los estados péndulo, incluso ahí están muy cerradas las encuestas, están en menos de un punto porcentual. Bueno, pues desde luego la cosa está muy reñida. Otra de las conclusiones que se sacan, Jesús, es que la gente va a tener que votar con la nariz tapada, ¿no? Lo estás diciendo tú, como ambos candidatos se sabotean, tampoco están mostrando liderazgo, fortaleza. Lo que viene después es lo que más preocupa ahora mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar tanto si gana Kamala como si gana Donald Trump, ¿no? Porque parece, además también a tenor de cómo están las encuestas, que va a ser difícil que ambos candidatos acepten el resultado. Definitivamente, estando Trump en la boleta es garantía de conflicto electoral, porque hay una convicción muy importante dentro de sus electores, que eso es un voto duro menor de lo que a Trump le gustaría, pero muy fuerte, más de lo que a los demócratas les gustaría. Entonces, si Donald Trump, es decir, tenemos la posibilidad de ver imágenes similares entre noviembre y enero próximos, a lo que se vivió en ese enero del año 2021, con un Trump rejego que se negaba a aceptar y que incluso presionaba a los distintos colegios electorales de los estados en donde él decía que había ganado, y que pues se resistía a reconocer, y alimentó mucho la teoría del fraude que nunca pudo probar. Y la gente todavía es momento de que te dice, Trump ganó la elección. Y bueno, hay mucha convicción al respecto, y eso podría generar pues un desorden social muy importante, por lo menos de noviembre a enero. En el caso de los demócratas, me parece que han fallado en construir, pues digamos, cuadros de reemplazo de esta gerontocracia, Sergio, que definitivamente ha llevado, digamos, a los demócratas a incurrir en muchas contradicciones, a literalmente hacer lo contrario a lo que promovían. Imagínate, siendo demócratas, y no permitieron que hubiera elecciones primarias por cuidar a Joe Biden de los debates. A final de cuentas, Joe Biden, recordemos que tronó en el primer debate frente a Donald Trump, este debate pues anticipado que ellos mismos habían solicitado, y cuando abiertamente Joe Biden pidió que Kamala Harris fuera su sucesora, porque era la que iba en la fórmula como vicepresidenta, pues prácticamente los delegados del Partido Demócrata dijeron, le damos nuestro respaldo a Kamala Harris. Entonces, un partido demócrata sin democracia, alguien que literalmente impone por dedazo, o ese es el mensaje que nos mandaron, impone por dedazo a su candidata, y una candidata que no es capaz de articular 3 ideas de manera más o menos lógica y coherente, pues te habla de la gran contradicción que existe en estos momentos en la élite política estadounidense, sí, pero particularmente en el Partido Demócrata, que, bueno, pues se ha autosaboteado de manera muy consistente, y justamente quizás ante esa impotencia pudiera también pues no reconocer, si el marcador es muy cerrado, una victoria de Donald Trump. Precisamente, preguntándote por las elecciones en Estados Unidos, quiero también hablar sobre estas quejas del Kremlin. Habla de varios periodistas rusos que han sido, bueno, incluso retenidos en una sala, alguno de ellos incluso les ha retirado el visado. Te quiero preguntar también por esto, hablando de sabotaje, ¿qué está pasando con estos periodistas rusos? Y también, bueno, ¿qué muestra, qué mensaje está dando al mundo Estados Unidos con este tipo de actos? Sí, no, tremendo. Estaba yo justamente cerrando la idea anterior, hablando de las contradicciones de la democracia en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo de los demócratas, pues que de demócratas nada más tienen el nombre, porque mira, Sergio, si uno observa, por ejemplo, lo que sucedió en Kazán entre el 22 y el 24 de octubre en Rusia, tú veías a periodistas de CNN, periodistas de la BBC, es decir, periodistas de todo el mundo, pero incluso
particularmente llamó la atención ver a los periodistas occidentales, estadounidenses, europeos, cuestionando directamente en ruedas de prensa a Vladimir Putin. Y entonces entra uno un poco en shock porque nos han dicho que Putin es el autócrata, Putin es el dictador, es el autoritario, es el censurador y el represor. Pero resulta que en sus eventos sí están los periodistas, por lo menos de la CNN y de la BBC, muy activos cuestionándole. Esto difícilmente lo veremos en la Casa Blanca o difícilmente lo veremos en Bruselas. De hecho, hemos incluso visto imágenes de periodistas en Alemania siendo literalmente violentados por personal de Annalena Baerbock, la ministra del Exterior alemana, y bueno, al canciller ni siquiera se permite que ingresen. Ahora tú mencionas algo muy consistente. Llevan meses diciendo, hablando nuevamente de la injerencia rusa en elecciones de Estados Unidos. Por favor, Estados Unidos, que sí es injerencista en las elecciones de todo el mundo, y no solamente en las elecciones, ya cuando hay gobiernos electos, establecidos democráticamente según los estándares de las democracias occidentales, si esos gobiernos no les simpatizan, no les gustan, en alianza con élites políticas locales o con ejércitos locales, terminan derrocándolos. Se habla hoy mismo de un plan Cóndor 2.0, por ejemplo, en América Latina, y todo empieza con críticas de los diferentes embajadores de Estados Unidos en esos países y posteriormente vemos estas movilizaciones populares, vemos a los ejércitos saliendo a poner orden y deponiendo finalmente a presidentes o primeros ministros en turno. Entonces, no deja de ser paradójico que Estados Unidos hable de injerencia rusa para poder justificar, censurar a estos medios a los que incluso han calificado de tener influencia maligna, así tal cual. Influencia maligna como un título de película hollywoodense en elecciones, pues federales. Y esto, pues, lo único que nos lleva a pensar es que piensan o pretenden tomarle el pelo a la gente, tanto en Europa como en Estados Unidos, en donde también están prohibidos medios rusos, porque dicen, queremos evitar que estos vengan a hacer propaganda y que desinformen, cuando pues al final ese criterio debería quedar en la gente y la gente decidir por qué tipo de medios optar. Entonces, cuando ya abiertamente te dicen, este grupito de medios con esta etiqueta nacional vienen a promover su agenda y son portadores de una influencia maligna, híjole, nos está hablando de que hay una censura que ya ni siquiera se molestan en disfrazar, Sergio. De Rusia, te quiero preguntar para terminar, Jesús, por el conflicto en Ucrania. Hoy Financial Times hablaba de que Rusia y Ucrania están negociando el cese de los ataques a instalaciones energéticas. Decía luego Peskov que no tiene nada que ver con la realidad. También en estas informaciones hablaba de que antes de la incursión en Kursk estas negociaciones estaban avanzadas, pero se rompieron a tenor de lo que hizo Ucrania. Pues esto te quiero preguntar si crees que hay ciertas negociaciones, aunque sea un poco por detrás. Mira, hay que recordar que Zelensky y su grupo, digamos, de asesores de la presidencia en Ucrania, al principio decían que pues entrar en Kursk tenía como objetivo hacerle sentir a los rusos la guerra en su territorio propio y con ello pues hacer quedar mal a Putin que prometió defender a los rusos y de elevar el orgullo nacional. Pues dice Zelensky, pues ahora sintiendo los efectos de la guerra en su propio territorio, pues vamos a manchar la popularidad de Putin. Pero luego fue tan insignificante el avance, y no solamente en proporción al gran territorio gigantesco que tiene Rusia de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, no, sino que además en cuanto a lo que se propusieron, no lograron pues nada estratégico, no lograron llegar a la central nuclear de Kursk o cruzar o establecerse en vías ferroviarias, en carreteras estratégicas que cortaran la cadena de suministros para el ejército de Rusia, y ni siquiera lograron hacer que los batallones con los que se enfrentaban en la región de Pokrovsk los siguieran, porque también ese era el otro objetivo, irse a Kursk y que en lugar de estar defendiendo o estar agrediéndoles en Pokrovsk, pasaran a la defensiva en Kursk. Y después, los medios de comunicación occidentales, recordemos que decían que los 110,000 kilómetros que Rusia había conquistado en Ucrania eran un fracaso, pero los 1,100 que Ucrania había logrado en Kursk eran un gran éxito. Y Zelensky entonces empezó a plantear una especie de una fórmula de territorio por territorio. Sin embargo, pues hoy en día Rusia ya ha recuperado
como el 60% del territorio de Kursk. Y también pues, lo que ha sucedido es que Ucrania tiene más de 25,000 bajas en Kursk, 25,000, 26,000 bajas entre muertos y heridos. Y prácticamente Zelensky ha dado la orden de que se mantengan ahí a toda costa hasta que llegue el invierno para ver si en el Inter, con más apoyo occidental, pueden volver a reactivar ahí o en Briansk, lo cual nos indica, mi querido Sergio, que probablemente las negociaciones, si hay, sean muy por debajo del agua, pero en este momento están tratando de ganar la mayor cantidad de posiciones posibles para en una futura negociación, pues los dos llevar al sartén por el mango. Pero me parece que Ucrania, si le sumamos, Sergio, y esto lo reporta la misma Fiscalía Ucraniana, que tiene miles de procesos abiertos por desertores, se calcula que hay más de 100,000 deserciones ucranianas y que solamente entre enero y septiembre del año 2024 se ha dado como el 50% de las deserciones en lo que va de toda la guerra. Eso te habla de la gran crisis en la que se encuentran en este momento las tropas ucranianas. Y si a las deserciones, a las miles de deserciones, le sumamos también que el sistema de reclutamiento desde el año 2023 ha fallado tremendamente, y ha fallado porque ha tenido entonces que secuestrar a gente para que vayan a pelear al frente de batalla, por otro lado, y pues estas acusaciones de corrupción de que quienes tenían $10,000 para pagarles a los reclutadores se podían ir no solamente a otra ciudad ucraniana, sino del país, con lo cual, bueno, pues nos habla de que cada vez en Ucrania se pierde más la posibilidad, por la falta de equipo, por la falta de motivación principalmente, de resistir esta guerra. No va para ningún lado, y me parece que el hecho de que Zelensky no haya aceptado ir a elecciones, eso también le deslegitima bastante, y todo gobierno que carezca de legitimidad, pues prácticamente es la crónica de una muerte anunciada, Sergio. Sí, muy pendientes de Ucrania, de Zelensky. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jesús. Un día más, un placer. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias.